Shalom, un saludo a todos los miembros de la comunidad Sefardí Dat Moshe en la República Mexicana. Todavía estamos festejando la fiesta de Sukkot. Hoy es el quinto día de la fiesta de Sukkot. Pero también esta semana vamos a retomar el ciclo de lecturas que comienza. Y quiero que mientras tanto estoy distante de ustedes, podamos compartir algunas cosas. Ahora me dispongo a estudiar algo. He decidido que podemos mandar estos apoyos a ustedes para que puedan mantenerse en el estudio de la Torá, firmes en aquel camino que nosotros hemos decidido caminar. Y realmente espero que podamos estudiar juntos a través de este medio. Bien, vamos a dar lectura en primer lugar al primer lector de la Parashat Bereshit. Dice la Parashat Bereshit: en el principio de cuando creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces la tierra estaba desolada y vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y un viento delante de Adonai se cernía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. Vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim entre la luz y la oscuridad. Llamó Elohim a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Y fue el anochecer y fue la mañana, el día 1. Dijo Elohim: hay expansión en medio de las aguas, y separa entre aguas y aguas. E hizo Elohim la extensión que separó entre las aguas que estaban debajo de la extensión y las aguas que estaban sobre la extensión, y fue así. Llamó Elohim a la extensión cielos, y fue el anochecer y fue la mañana, el día 2. Dijo Elohim: júntese las aguas que están debajo del cielo en un lugar, y se verá lo seco. Y fue así. Llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Dijo Elohim: produzca la tierra herbaje, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su especie, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces sacó la tierra herbaje, hierba que da semilla según su especie, y árbol que da fruto, que su semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y fue el anochecer y fue la mañana, día 3. Dijo Elohim: haya lumbreras en la extensión de los cielos para separar entre el día y la noche, y sean por señales, para fechas, para días y para años, y serán por lumbreras en la extensión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim a las 2 lumbreras grandes, la lumbrera grande para regir en el día y la lumbrera menor para regir en la noche, y también a las estrellas. Y las puso Elohim en la extensión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para regir en el día y en la noche, y para separar entre la luz y la oscuridad. Y vio Elohim que era bueno. Y fue el anochecer y fue la mañana, día 4. Dijo Elohim: pulule en las aguas reptil de agua, de alma viviente, y ave que vuele sobre la tierra, sobre la faz de la extensión del cielo. Y creó Elohim a los grandes cetáceos, a toda alma viviente que se arrastra, que pulularon las aguas según su especie, y a toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y los bendijo Elohim diciendo: fructifíquense, auméntense y llenen las aguas de los mares, y al ave auméntese en la tierra. Y fue el anochecer y fue la mañana, día 5. Y dijo Elohim: produzca la tierra alma viviente según su especie, bestia, animal rastrero y animal de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Elohim al animal de la tierra según su especie, a la bestia según su especie, y a todo lo que se arrastra en la tierra según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Dijo Elohim: hagamos a la persona con nuestra imagen, nuestra semejanza,
que dominen a los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, toda la tierra y todo animal rastrero que se arrastra sobre la tierra. Entonces creó Elohim a la persona con su imagen, con imagen de Elohim la creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Elohim, y les dijo Elohim: fructifíquense, auméntense, llenen la tierra y conquístenla, y dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Elohim: he aquí les he dado a toda hierba que germina semilla y que está sobre la faz de toda la tierra, y a todo árbol que tiene en él fruto de árbol que germina semilla, para ustedes será para comer, y para todo animal de la tierra, toda ave del cielo y todo el que se arrastra sobre la tierra que hay en él alma viviente, a toda verdura y hierba para comer. Y fue así. Vio Elohim a todo lo que había hecho, y aquí que era muy bueno. Y fue el anochecer y fue la mañana del sexto día. Entonces fueron acabados los cielos, la tierra y todos sus ejércitos. Acabó Elohim en el séptimo día su obra que había hecho. Cesó en el séptimo día de toda su labor que había hecho, y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que había creado para realizar. Bien, es muy importante, como siempre hemos platicado, que conozcamos muy bien lo que dice la Torá, que es la primera fuente de sabiduría y por lo tanto de conocimiento que debemos adquirir antes que estudiar muchos otros materiales que existen. Debemos tener conocimiento correcto de lo que está escrito en la Torá. Bueno, aquí en la primera aliyá que se hace durante esta semana, pues ya el Shabbat vamos a comenzar otra vez las lecturas de la Torá. Sabemos, Akadosh Baruj Hu es Elohim, el creador de los cielos y de la tierra. Esta es lo que nosotros creemos. Toda la existencia se produjo en 6 días, y en el séptimo día se realiza el Shabbat. Se creó la luz, la oscuridad fue separada de la luz. Primer día. En el segundo día fueron hechos los cielos. En el tercer día la tierra. En el momento en que fue hecha la tierra, pues se empezó a producir lo vegetal. En el cuarto día va otra vez el recuento de los hechos hacia los cielos, y se hace el sol, la luna y las estrellas. Una regirá en el día, caso del sol, y por la noche la luna y las estrellas. Vuelve el texto hacia la tierra, y en el quinto día va a ser que las aguas de los mares produzcan los seres vivientes, los animales marinos, las aves. Posteriormente pasaremos al sexto día, en el cual serán hechos los animales terrestres. Entre ellos también, por supuesto, será hecho el hombre, nosotros. Nosotros, aparte de que Akadosh Baruj Hu creó los cielos y la tierra, también creemos que Hashem nos hizo, que nosotros somos hijos de Akadosh Baruj Hu, que tenemos en nosotros la imagen y la semejanza de Él, con ello una gran responsabilidad. Esta responsabilidad se va a poner de manifiesto en el momento en que, tal como dice la Torá, en el capítulo 1, versículo 27, que por cierto llegamos hasta el capítulo número 2, versículo número 3 durante la lectura. El capítulo 1, versículo 27: entonces creó Elohim a la persona con su imagen, con imagen de Elohim la creó, varón y mujer los creó, y los bendijo Elohim y les dijo Elohim. Cuando hemos oído esta palabra, y los bendijo, significa que Akadosh Baruj Hu está esperando que nosotros podamos alcanzar estos conceptos. Por eso nos dice la Torah, y nos bendijo. O sea, nos creó con todo lo necesario para que podamos alcanzar los conceptos que Él a punto de compartirnos. ¿Cuál es? La mitzvah. La primer mitzvah que se encuentra aquí
que se encuentra en toda la Torá es: fructifíquense, auméntense, llenen la tierra, conquístenla y dominen a los peces del mar, las aves del cielo, a todo animal que se arrastra sobre la tierra, en fin, a toda la creación. Esta es una mitzvah que está dividida en 5 partes. Fructifíquense, auméntense, llenen la tierra y conquístenla, y dominen a los peces del mar, y dominen en general a la creación, como les digo. Fructifíquense. Hay que tener en cuenta que toda la labor que nosotros tenemos en esta mitzvah es la razón por la cual Akadosh Baruj Hu nos bendijo. Nos ha creado para poder cumplir esta mitzvah. Y hemos sido bendecidos con eso. Una vez que podamos cumplir con esta mitzvah, estamos viendo cómo el tiempo va pasando a través de la mención de los días, y a nosotros se nos ha dejado un solo día por delante, que es el día del Shabbat, al cual nosotros tendremos el privilegio de entrar, por supuesto, si es que somos correspondientes con el cumplimiento de esta mitzvah. Es una mitzvah única, la que le fue dictada a la primer pareja, Adán y Javá. Y esta es la responsabilidad que nosotros tenemos. Dice la Torá en el último texto que leímos: y bendijo Elohim al 7º día y lo santificó, porque en él cesó de toda su labor que había creado Elohim para realizar. El sello de la creación es que nosotros podamos llegar al Shabbat. También el Shabbat fue bendecido, es decir, también tiene los alcances de llevarnos a la conclusión de la obra de la creación. Esa es la bendición que tiene el Shabbat. Entonces es importante que podamos responder positivamente a la encomienda que Akadosh Baruj Hu nos ha dado. Este es el primer lector que tiene la Torah para nosotros, ahora que comienza el nuevo ciclo. Espero que pueda serles de ayuda esta pequeña lectura, muy escueta reflexión que hemos hecho acerca de esto. Y Akadosh Baruj Hu nos acompaña a todos, a la comunidad sefardí Dad Moshe, donde quiera que estemos, dispersos en la República Mexicana, a todos los que se encuentran en Oaxaca, en las distintas regiones, lo que se conoce como la región de la Mixteca, en la región de la costa, el istmo de Tehuantepec, por supuesto en valles centrales donde se encuentra la comunidad. También a los que nos encontramos en Puebla, y a los que se encuentran en la Ciudad de México y en otros lugares. Algunos también se encuentran ahora en Monterrey. A todos ellos saludos, y espero que podamos estudiar esto en la medida de lo posible. Nos vemos y nos oímos pronto. Shabbat Shalom.